Bienvenidos mis amados hijos. Nuevamente mi misma presencia os le traigo. Yo soy vuestra amada presencia, María Magdalena. El motivo de mi visita es que simplemente es que habré de hablarles y frente a los acontecimientos que cada uno y en sí mismo en estos momentos y en estos últimos tiempos precisamente han estado sintiendo y sienten constantemente. Simplemente yo habré de definirlos con simples palabras. La desazón, las angustias, las tristezas, el desgano. Simplemente esas energías, como también al sentir esas mismas energías y dentro del mismo entorno en el cual cada uno está, en sus mismos hogares, vamos a llamarle también de esta manera, al encontrarse ustedes en sus mismos hogares y con sus seres semejantes y dentro de lo que es la misma familia, al encontrarse comprendidos y dentro de esa misma energía, esas sensaciones, también por momentos los hace sentir hasta un tanto hasta más irritables en las mismas relaciones y con sus seres más allegados, en la misma pareja. Esa irritabilidad también muchas veces se hace sentir. Pero lo importante es comprender de que todos estos mismos procesos muchas veces los llevan a hacer creer que el día a día los supera, que es mucho más, que se va potenciando y los va, precisamente la palabra, sacándolos de su mismo eje, los hace hacer sentir irritables y la realidad es completamente distinta. Precisamente el motivo de mi presencia es que habré de hablarles a qué se debe esto y cada uno de los mismos efectos. Por un lado deben de tener bien presente de que ustedes están en este proceso de evolución, en este proceso de trascender desde el humano viejo y hacia el mismo y humano nuevo. Y esto requiere aún de ciertos momentos y de cierto tiempo, no es que habrá de ser sumamente rápido e inminente. Es un camino el que está en estos momentos transitando y el que ustedes mismos también ya eligieron. Pero dentro de ese sendero, dentro de los mismos pasos que ustedes día a día dan, estas sensaciones simplemente lo que hacen es manifestar ese simple descontento y el que simplemente uno le preste la atención aunque no quiera, esa es la verdad, aunque no quiera le presta la atención y simplemente esa energía se manifiesta, se expande. En realidad deben de comprender de que al proceso mismo de la evolución en sí, es necesario el que el humano pase por estos procesos. No se trata de que deban de buscarle una explicación por qué sienten esa simple desazón, ese descontento, esa angustia, ese sentir de querer abandonar todo, de querer precisamente irse hasta es más de este mismo plano de luz. Ustedes, mis amados hijos, deben de entender que no tienen ni para nada y el por qué, y mucho menos irse en estos momentos y de este mismo plano de luz. Pues, por un lado, déjenme decirles de que no es ese mismo momento. Simplemente deben de comprender de que esa es la misma intención que ciertas energías buscan tratar de instaurar. Y sé y comprendo de que muchos de vosotros en este momento estarán diciendo, ya sé, pero yo estoy tratando y haciendo mi desarrollo y mi trabajo para evolucionar. Déjenme decirles de que por más dentro de la misma evolución que uno esté desarrollando y vaya trabajando, déjenme decirles precisamente que la misma oscuridad siempre tratará, o de las, como normalmente uno lo dijese, siempre se la va a ingeniar para tratar de incentivarlos, o como es una frase normal y vieja, pincharlos, para que ustedes reaccionen desde una postura totalmente distinta.
simplemente es las formas en cómo la misma oscuridad trata de llamarles la atención o de hacerles sentir de que está presente y de que no se fue. Lo fundamental es que esas sensaciones o ese sentir simplemente en estos momentos se está alejando de ese mismo nuevo humano. Entonces deben de comprender de que siempre la luz y la oscuridad estuvo presente en el humano, y dentro de estas instancias a encontrarse en el proceso de la misma evolución comienza a producirse ese mismo efecto de despegue, de separación desde el humano. Entonces también dentro de esa conexión, dentro de esa misma unión que siempre estuvo presente en esas mismas energías, lo que también se están yendo son sensaciones, son recuerdos, son angustias, son tristezas, son sentimientos innecesarios. Este proceso por los cuales ustedes hoy están atravesando simplemente es evolución. Ustedes deben de comprender que están en la evolución del ser, están dando ese mismo paso trascendental. Entonces, esta preparación que ustedes están haciendo es lo importante. Por eso lo principal y lo primordial, por un lado, es el que simplemente ustedes comiencen a simplemente estar atentos a ustedes, el para nada estar precisamente preocupados, y es muy normal que dentro de las mismas instancias y el acontecimiento en sí siempre tiendan a estar preocupados por la misma situación, su situación y lo individual de cada uno en sus mismos hogares, principalmente atentos o preocupados por las mismas situaciones, y yo las llamaría las mismas situaciones económicas. Es entendible, pero no tienen precisamente, y el de que mucho menos por qué estar tan pendientes de eso. Lo fundamental es el que ustedes sientan que están y son seres vivos, son seres magnificentes. Ese es el principal motor para poder continuar y desarrollando cada una de las acciones, sus acciones. Si ustedes ponen la misma atención en esa misma energía, déjenme decirles que simplemente estarán pendientes de eso y olvidándose de ustedes mismos. Simplemente en estos momentos lo que ustedes deben de desarrollar es el estar atento a ustedes, el de caminar ese sendero sin la necesidad de estar pendientes de esa misma y simple preocupación. Déjenme decirles que habrá de corregirse sus desarrollos, y dentro de la misma evolución simplemente habrá de facilitarles un desarrollo totalmente distinto de lo que en el último tiempo lo han venido haciendo. Lo que normalmente ustedes definen como esos mismos y sistemas económicos habrán de ser distintos. Entonces, pero para que sean precisamente distintos, ustedes deben de dar lugar al anclaje de esta misma evolución del ser. Ustedes son los encargados de acompañar ese mismo proceso, y la mejor forma simplemente es el trabajar con ustedes mismos, el de dejar precisamente de involucrar sus energías, el de estar pendientes o el ponerle la atención o el sentirse que fracasaron precisamente en sus sueños y en sus anhelos. Simplemente ese es el mismo propósito de la misma oscuridad, hacerles sentir de que han fracasado, de que no ha servido lo que siempre quisieron hacer. Y es normal que lo lleve desde ese mismo lado a encontrarse comprendidos en los mismos y viejos recuerdos. Simplemente es la misma forma en como la oscuridad busca de tratar de acaparar esa misma atención. Simplemente ustedes en estos momentos no tienen el por qué aferrarse a esas acciones o a esos mismos y viejos recuerdos. Ustedes deben de comprender de que a través de estas mismas sensaciones y de las cuales están sintiendo y que por momentos los hace sentir hasta es más descontentos, desconformes con ustedes mismos, sentir
esa energía simplemente es evolución. El cuerpo físico está cambiando, se está transformando para dar lugar al nuevo ser, al mismo y nuevo ser humano del que siempre les hemos estado hablando y del cual siempre mencioné. Estas instancias son decisivas, sepan comprender. Tampoco se trata de que deban de estar pendientes cuándo habrá de culminar toda esta misma locura o paranoia. Nada de eso. Simplemente deben de comprender de que estos mismos procesos son necesarios y en la medida en que ustedes simplemente vayan dando lugar a ustedes mismos, a estar simplemente pendientes y de ustedes, no de lo que se encuentra aconteciendo del mismo afuera. Todos los procesos habrán de verse y mucho más que acelerados, pero acelerados en función de su más alto y entero bienestar y no desde la misma histeria o locura colectiva. Es totalmente distinto en cómo la energía está trabajando. Lo importante es, y como muchos de vosotros ya saben, es acompañar este proceso, esta evolución, y a través de ese desarrollo, simplemente y a su mismo momento, todo esto habrá de culminar. No es que habrá de extinguirse la misma humanidad, sepan comprender, no es que habrán de desaparecer de la misma faz de la tierra, como muchos y falsos acontecimientos siempre a través de ciertos seres lo han manifestado. Nada de eso es así. La humanidad en estos momentos está siendo preparada, precisamente preparada para un nuevo acontecer, a un nuevo acontecer en la cual simplemente la verdadera conciencia habrá de estar expandida. Y es muy normal que sientan miedo, que sientan dudas. En estos momentos se encuentran dentro de esa misma palabra que yo la llamaría revisión. Ustedes en estos momentos están revisando su misma bitácora interna, su misma bitácora de viaje, su mismo historial de viaje. Cada uno en estos momentos y desde el lado en el cual está haciendo su misma revisión, hojeando cada historia vivida, acontecida y solo por ustedes dentro de sus contratos. Entonces, lo principal es simplemente comprender todo lo que han ido desarrollando a través de los distintos momentos y dentro de la misma historia de cada uno, lo que cada uno ha hecho por su misma parte y dentro de esos mismos momentos. Y a través de esa bitácora de viaje, historia, libro, como sientan de llamarle, simplemente solo ustedes habrán de dar lugar a esa misma y nueva humanidad, como también habrá seres que para nada quieren y querrán que eso acontezca, pero eso corresponde a sus libros, a su bitácora de viaje. Tendrán un contrato totalmente distinto, sus experiencias habrán de ser totalmente distintas. Lo que deben precisamente de comprender es que esas sensaciones, esas manifestaciones que ustedes en estos momentos sienten, esa evolución, ustedes están siendo transformados, pero ustedes están permitiendo esa transformación para su más alto y entero bien, precisamente. Están evolucionando. El mismo y nuevo ser humano en estos momentos está evolucionando y es muy normal que dentro de esa evolución sientan ya un descontento con viejas actividades, con viejos desarrollos, que no sientan ese incentivo que sentían mucho antes. Es normal, es muy normal. Hay acontecimientos nuevos, hay desarrollos nuevos, hay enseñanzas nuevas y que habrán de ser plasmadas y solo por esos mismos y seres conscientes, por ese mismo y nuevo ser humano que simplemente habrá de desarrollar esas acciones en compañía de la nueva energía.
de la nueva vibración, de esta misma y nueva energía de la cual también ya les he mencionado en otro momento. Simplemente corresponden a nuevas enseñanzas, a nuevos desarrollos dentro de lo que es la conciencia y para el mayor enriquecimiento y verdaderamente espiritual del nuevo ser. Sepan comprender de que simplemente estas son instancias decisivas. No es que falta mucho. Lo importante es el transitar, pues esas sensaciones y esos momentos a su momento habrán de desvanecerse mucho, y es normal que ciertas experiencias y sensaciones en su mismo cuerpo físico también sienten o experimenten bajo simples definiciones y puras y netamente humanas. Pero en realidad todo es energía, todo es una preparación. El cuerpo físico también, sus células, sus cromosomas, el mismo ADN, todo está cambiando. Por eso, lo principal y primordial es acompañar ese proceso, es el ir permitiendo que este mismo proceso se vaya desarrollando y el que ustedes se vayan también familiarizando con él, amigarse. Es decir, que en estos momentos ustedes, dentro de una explicación más común, es que ustedes están haciendo nuevas amistades. Esa es la palabra. Ustedes en estos momentos están realizando y desarrollando ese encuentro con esas mismas y nuevas amistades. Y esa misma y nueva amistad no se corresponde a otro ser. Simplemente se corresponde al reencuentro con ustedes. Ustedes están permitiendo el reencuentro con su misma divinidad, la misma divinidad que muchos ya y en otros momentos ya han sentido. Pero en estos momentos está cumpliendo una función mucho mayor desde aquel momento. Entonces, simplemente ustedes están dentro de esa evolución, dentro de ese desarrollo. Lo importante es ir transitando, ir familiarizándose, ir permitiéndose ese mismo y nuevo reencuentro, en esa misma y nueva unión con sus divinidades, con ese verdadero ser esencial que está en uno. Es muy normal estos procesos. Lo importante es avanzar. Ustedes están en estos momentos dentro de ese periodo de avance y es necesario, es sumamente necesario el que avancen. Y las acciones que habrán de desarrollar desde ese mismo lado habrán de ser absolutamente distintas. Habrán de llegar a estas más ciertas instancias, habrá de sentir cada uno una sensación, una energía de seguridad absoluta que nunca antes había sentido en sus actos, en su desarrollo, en su confianza absoluta. Y esta misma energía absoluta simplemente habrá de permitirles y facilitarles que cada una de las acciones que ustedes mismos elijan plasmar en determinadas ocasiones, simplemente déjenme decirles que habrá de verse manifestada y acrecentada, y solo ustedes mismos habrán de maravillarse, porque son creadores. Ustedes mismos son los creadores. Entonces, lo importante es simplemente avanzar en su sendero, en sus sentimientos. Simplemente estos son momentos de evolución. Y dentro de esa misma evolución habrán de ser sumamente amplias las experiencias, habrán de ser sumamente amplios los contratos, pero simplemente es evolución. Hoy en estos momentos es distinto. Ya han pasado por lo viejo, ya han comprendido esas mismas sensaciones y esas enseñanzas. Hoy las acciones son distintas, su desarrollo es distinto. Lo importante es que acompañen, lo importante es que permitan.
y conozco a muchos de vosotros. Lo importante es que para nada, precisamente para nada, desistan, para nada sientan que esos mismos sueños o anhelos han fracasado, pues es totalmente distinto. Simplemente, y desde mi mismo lado en el cual hoy eso me encuentro, simplemente déjenme decirles y con mis mismas palabras que han cambiado, pero hacia un plano dimensional totalmente distinto, esas enseñanzas y su misma energía. Y lo importante es que a través de ese desarrollo, distintas nuevamente habrán de ser sus enseñanzas y las mismas herramientas. Mis amados hijos, yo soy vuestra amada presencia, María Magdalena.